Los elementos que aloja un tablero eléctrico domiciliario son los siguientes. Un interruptor general automático, que puede ser de 40 amperios, un interruptor diferencial de 42 amperios, pequeños interruptores automáticos para cada circuito independiente que deseemos. Hay que aclarar que no siempre se van a usar estos valores de corriente o amperaje. Para ello debes hacer un cálculo de potencia de consumo para saber qué valores de corriente debe tener cada interruptor o llave. Pero por lo general se usan los valores de corriente que se muestran. Ahora veamos cómo deben ir conectados estos elementos. Los conductores eléctricos de fase y neutro vienen desde el medidor y se conectan como se ilustra. El interruptor diferencial trae una letra que indica a qué lado debe ir conectado la fase o línea y el neutro. Por lo general, el orden es como se muestra. Por norma, se debe usar un peine distribuido fase neutro para conectar a los interruptores de cada circuito independiente. Para realizar el empalme, se debe usar conectores de unión. Tener cuidado con el uso de los peines para el tablero eléctrico, ya que tienen que ser internamente como se muestra. Yo he usado dos colores para poder diferenciarlos, pero un peine real es de un solo color, que por lo general son una aleación de cobre. En la salida del interruptor automático para la cocina, se recomienda conectar conductores con una sección de 6 milímetros cuadrados, 4 milímetros cuadrados para la lavadora o calentador, 2.5 milímetros cuadrados para los tomacorrientes de uso general y para circuitos de alumbrado o iluminación. En la tabla inferior se muestra a qué calibre corresponde cada sección. Si desea un circuito para una ducha con termoeléctrica, se debe usar cables conductores de calibre 12 con un interruptor automático de 25 amperios si es que la terma es de potencia media. Y se debe usar un conductor calibre 10 y un interruptor automático de 30 amperios si es para una terma de potencia alta. En algunos lugares es casi imposible conseguir un peine para el tablero eléctrico, por lo que otra opción es realizar las conexiones usando guirnaldas, que es como se muestra. Aunque esto está fuera de norma, siempre se usa. Si realizas este tipo de conexión, debes usar un conductor eléctrico calibre 8. También hay que aclarar que este calibre es el que debe usar para conectar desde el medidor hasta los interruptores o llaves del tablero eléctrico. Voy a explicar rápidamente qué función cumple cada uno de estos elementos en un tablero eléctrico. El interruptor general es un interruptor termomagnético encargado de proteger a los conductores eléctricos que van conectados a los interruptores de cada circuito independiente frente a una sobrecarga o cortocircuito. Otra función primordial es que se usa para cortar la corriente o activar de manera manual en caso de reparaciones de los interruptores que le siguen. El valor de corriente de corte debe ser mayor al de los interruptores de cada circuito independiente. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas frente a posibles contactos accidentales o contrafugas de corriente. En este ejemplo, el valor de 42 amperios indica que esta es la corriente o amperaje máximo que puede soportar, y el valor de 30 miliamperios es la diferencia de corriente permitida que soporta antes de saltar o desactivar toda la instalación eléctrica. El valor de corriente que soporta debe ser igual o mayor al del interruptor general. Este interruptor se diferencia de los demás porque tiene un botón o pulsador de testeo, el cual desactiva el circuito cuando es presionado. Los pequeños interruptores automáticos son interruptores termomagnéticos, cuya función es proteger los cables conductores de su respectivo circuito independiente frente a sobrecargas o cortocircuitos. El valor de corriente de cada interruptor no debe ser mayor al del interruptor general. Dato importante: los conductores eléctricos deben soportar más corriente o amperaje que su respectivo interruptor automático. Por ejemplo, el interruptor automático para el alumbrado soporta 16 amperios y sus conductores de sección 2.5 milímetros cuadrados
soportan un promedio de 22 amperios. De esta forma, cada automático protege a sus conductores eléctricos que estén conectados a él. En un tablero eléctrico, lo ideal sería usar un interruptor diferencial para cada circuito independiente. De esta forma tendríamos una mayor protección y control. Pero se necesitaría de un tablero que pueda albergar más interruptores y además sería más costoso implementarlo. Es por ello que mayormente se usa el que se muestra. Este tablero es solo para una vivienda de un piso o planta. Pero ahora, ¿qué pasaría si la vivienda tiene más pisos o altos? Vamos a suponer que tenemos una vivienda de 3 pisos. Entonces, el tablero del primer piso debe ir conectado a la caja de protección y medida, donde se encuentra el medidor y un interruptor de control de potencia. Para los pisos siguientes se debe colocar un tablero por cada piso. Yo en este caso he supuesto que para los pisos 2 y 3 solo voy a tener tomacorrientes de uso general y alumbrado. Es por ello que solo tiene 2 interruptores para circuitos independientes. Si usted tiene una ducha con terma en cada piso, entonces debe considerar otro interruptor automático. Pero veamos solo en el ejemplo que se muestra. Una forma de hacer las conexiones para los demás tableros es haciendo un empalme o unión antes de cada interruptor general. Para ello debes usar un conductor de al menos calibre 8 o 10. El valor de corriente de los interruptores generales de los pisos 2 y 3 he considerado que debe ser de 30 amperios y el diferencial de 32 amperios, ya que tenemos menos circuitos independientes. Se recomienda que este tipo de conexión lo haga una persona especialista en instalaciones eléctricas, ya que tiene que trabajar con la energía eléctrica activa. Otra forma es usar solo un interruptor general para todos los pisos y de la salida de este, es decir, antes del diferencial, se debe conectar para los pisos 2 y 3, en el cual solo se considera desde el interruptor diferencial en adelante. Para este caso, el valor de corriente del interruptor general puede ser mayor, pero solo sería usado como interruptor manual. Este tipo de conexiones sí es más fácil de realizar, ya que podemos desactivar todo el circuito bajando la palanca del interruptor general y así poder hacer las conexiones de cada tablero. Ahora veamos cómo se debe hacer el cableado para el alumbrado. Voy a considerar 2 bombillos o focos junto con su respectivo interruptor. El cable conductor de neutro va directamente al bombillo y el de fase va a los interruptores. En el socket de cada bombillo, el cable de fase debe ir conectado en el borne que indica la parte central y el neutro en el borne de la parte rosca. Ahora, si queremos cablear los tomacorrientes, vamos a usar 2 cables para la fase y neutro y uno para la tierra. Un dato importante es que en el modelo de este tipo de tomacorrientes, el orificio pequeño es para la fase, el orificio más grande es para neutro y el circular es para tierra. También es posible considerar un cable de tierra para el circuito de alumbrado, aunque casi nunca se usa. Todos los cables conductores de tierra de todos los pisos deben ir a un solo punto en cada tablero y luego a la caja donde se encuentra el medidor y posteriormente al pozo de tierra que debe tener en su vivienda. De esta forma se debe hacer el cableado para los demás circuitos independientes. Bueno amigos, esto sería todo. Por acá dejaré algunos videos relacionados con electricidad y electrónica básica. Suscríbete al canal para estar al tanto de todo. Hasta luego. Bye bye.